¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias los que nos acompañan en este canal de YouTube, Century 3 de School. Y el día de hoy vamos a presentar una plática recientemente que se dio en una feria internacional de tecnología sobre ejemplos de aplicaciones de manufactura aditiva en el sector automotriz. Y hoy estamos contentos. Hoy tenemos en vivo aquí al maestro Jaime García, que nos estará platicando y desarrollando más sobre este tipo de aplicaciones. Entonces, adelante Jaime, gracias y buen día. Muchas gracias, Rodrigo. Otra vez mi nombre es Jaime García, soy líder de soluciones aditivas para la industria automotriz y del transporte en 3D Systems y me da gusto estar aquí para presentar con Century 3D ejemplos de aplicaciones reales de impresión en 3D y manufactura aditiva en la industria automotriz. Empezando, por ejemplo, nada más rápidamente compartir que 3D System es una compañía que se fundó en 1986. Uno de los cofundadores es el inventor de la estereolitografía. Él tiene la patente, Chuck Hall. Nuestro corporativo está en Rock Hill, South Carolina. Tenemos más de 2,000 empleados a nivel mundial y tenemos presencia global en más de 65 países con socios y colaboradores como Century 3D. En 3D Systems estamos enfocados a encontrar soluciones y aplicaciones para diferentes segmentos de la industria, de tal forma que la solución sea integral. Y aquí en este caso podemos ver todas las divisiones en las que tenemos tanto en el área industrial como de salud. Y en específico hoy estamos hablando de aplicaciones relacionadas a transportación y incluso algunos ejemplos de motorsports. Para tener éxito en una aplicación de manufactura aditiva, necesitamos tener el material correcto y la aplicación adecuada. Aquí en este caso podemos ver un ejemplo de un componente de una lámpara frontal de un vehículo, en este caso es un Porsche, que se requieren diversas tecnologías para hacer, por ejemplo, la cubierta transparente, usar el housing o la carcasa trasera, la cubierta frontal, así como los componentes internos con aplicaciones de postproceso para la superficie reflectiva o pintura final. Entonces las combinaciones son infinitas. Tenemos que considerar los materiales adecuados para cada componente y al seleccionar diferentes materiales también implica que se requieren diferentes impresoras. Como ejemplos, podemos ver, por ejemplo, en un auto, tenemos aplicaciones que van desde el interior del tren motriz, componentes como intercambiadores de calor o radiadores, interiores, partes de plástico de interiores, componentes metálicos, partes exteriores y sobre todo algo que ha usado mucho la industria automotriz es para ayudas de manufactura, para facilitar y acelerar el proceso de ensamble y también en el área de servicios. En cuestión similar, también vemos aplicaciones muy parecidas en la industria del transporte, ya sea de pasajeros o de carga, donde se utilizan componentes ya sea metálicos o plásticos para cubrir necesidades de partes en estos vehículos e incluso también en áreas como locomotoras o trenes. También hay muchas aplicaciones, tanto en interiores, electrónica, sellos especiales, componentes mecánicos, neumáticos, etcétera. Entonces, pueden ver que las aplicaciones que la manufactura aditiva puede contribuir en la industria son muy vastas y en muchas áreas. Esta gráfica que quiero compartir es una gráfica que la verdad a mí me gusta mucho, es de una compañía de asesores llamada Barnes Global Advisors, que identifica la madurez en cuanto a la tecnología de manufactura aditiva se aplica para producir componentes. Entonces podemos ver que aquí hay una clasificación de 5 niveles, del 0 al 4, donde el primer paso en la madurez es utilizar la tecnología para producir prototipos
que se requieren para desarrollar y validar el producto, incluso para pruebas finales y realistas del diseño. El siguiente nivel, estamos hablando cómo influenciar producción para ser más eficiente con herramientas, fixtures, gauges, de tal forma que el área de manufactura también puede aprovechar la tecnología para facilitar el proceso de ensamble y manejo de materiales. El nivel intermedio, el nivel 2, es cuando ya usamos la tecnología para reemplazar partes que ya no están en el mercado, que no existe la herramienta y se requiere reemplazo de partes para mantener el equipo funcionando. Aquí es donde el nivel se clasifica como el intermedio, que es sustitución de partes. Siguiendo en la escalera, el nivel 3 ya son partes que tienen un diseño funcional que mejora la complejidad o mejora el producto, ya sea consolidando partes o reduciendo peso, de tal forma que la parte es más efectiva que la parte original producida convencionalmente. Y el último nivel, el más alto, que en realidad ya tiene años que la industria, por ejemplo, aeroespacial, ha estado usando, es cómo hacer una pieza multifuncional, de tal forma que en una sola pieza tiene funciones diversas, como por ejemplo para enfriar, estructural, manejo de fluidos y así. Entonces, el nivel en que va creciendo la madurez del producto también conlleva un nivel de crecimiento en las habilidades y conocimientos que el equipo de diseño, ingeniería y manufactura utilizan esta herramienta para tener un producto eficiente. Pasando a ver ejemplos de partes para prototipos considerados en el nivel 0 en esta gráfica que acabamos de ver, tenemos, por ejemplo, partes que se han estado usando por más de 25 años en la industria de Fórmula 1 y motorsports para pruebas aerodinámicas. Esto ha estado creciendo mucho y cada vez que se requiere cambios aerodinámicos, hacen pruebas en túnel de viento antes de fabricar la parte final. Entonces, tenemos materiales que se han estado usando en estas aplicaciones para facilitar y validar diseños aerodinámicos. Otro ejemplo, componentes transparentes para validar flujos de fluidos, que sea eficiente, que no haya turbulencias o que no haya puntos que el fluido no alcanza a cubrir. Hay software que simulan esto, pero hay veces que el software de simulación necesita datos reales para poder validar la interacción. Entonces, se han estado usando muchos modelos transparentes para validar efectivamente que los flujos, tanto de lubricación, de ventilación, de refrigeración, todos cumplen como se predijo por diseño. Otra aplicación, por ejemplo, es en interiores. Aquí podemos ver un tablero completo de un vehículo, de un automóvil, impreso en estereolitografía para poder completar y validar el diseño y tener feedback de clientes y de otros integrantes del equipo de diseño. Entonces, esto es muy valioso cuando se está en las fases de diseño y estar seguros de que todas las partes son funcionales y son ensamblables y se le puede dar servicio antes de invertir en el herramental de producción. Otro ejemplo de pequeñas partes que se usan para cubrir interiores antes de las herramientas de inyección de plástico, que son muy válidas para evitar inversiones innecesarias. Ejemplos de partes exteriores, como podemos ver, tenemos partes tanto de frente de un vehículo como para lámparas, con partes transparentes, partes reflectivas. Todo esto es muy valioso a la hora de validar los diseños. También lo mismo que se había mencionado es validar, por ejemplo, cuando se le da mantenimiento a la parte, si
todos los puntos de ensamble son alcanzables una vez que el producto está totalmente completado, ya que en la línea de ensamble, por la secuencia, hay veces que no se dan cuenta los diseñadores si la parte en realidad se le puede dar servicio después de ensamblar. Aquí pasando a mostrar ejemplos del nivel 1, partes que se usan para producción, manufactura, para hacerlos más eficientes. Tenemos ejemplos desde fixtures para soldadura con materiales que soportan alta temperatura, ya sea con tecnología de extrusión o de sinterizado láser. Tenemos también, por ejemplo, a nivel de manejo de materiales, en la industria automotriz se maneja mucho partes totalmente terminadas con pintura final y lo que se requiere son dispositivos que puedan sujetar el material sin dejar marcas o daños. Entonces, estos son ejemplos de equipos que utilizan vacío y succión para poder sujetar la parte y poderla ensamblar o enmascarar o ponerle componentes adicionales en el proceso. Esto ha sido una ventaja usando la manufactura aditiva, agregando componentes de canales de vacío en manejo de materiales. Otro ejemplo, por ejemplo, a la hora de hacer inspecciones con equipo de metrología, cómo sujetar el material para que el equipo de CMM pueda en forma repetitiva monitorear y tomar las lecturas de dimensiones de partes para control de calidad. Esto también ha ayudado mucho a ser más eficientes a la hora de poner las partes a la hora de inspección. Otro ejemplo es en herramientas. Aquí tenemos, por ejemplo, patrones sacrificables para fundición inversa, ya sea para componentes de aluminio, componentes de titanio o magnesio, partes que requieren un molde que es sacrificable por fundición inversa. Entonces, se produce en plástico, en estereolitografía, una parte cuyo el material es 80-85% hueco, que finalmente se funde para crear el hueco que va a ser rellenado con el metal deseado. Lo mismo en el área de cera, para partes que se requieren, por ejemplo, muy precisas con acero inoxidable o acero al níquel. Para altas temperaturas se utilizan patrones de cera que sirven para la fundición inversa. Y el otro es patrones reusables, ya sea para fundición en arena con componentes individuales o con cajas de moldeo. Y aquí podemos ver ejemplos del software en el que se hace una optimización del material para eficientar la cantidad de masa que requiere para los esfuerzos deseados. Entonces hay formas también de hacer una optimización topológica usando software para procesos de fundición. Y aquí la manufactura aditiva nos ayuda con patrones que pueden ser reusables. El otro área de herramientas es, por ejemplo, en termoformados. Piezas que requieren un material especial o que son muy grandes para que sean factibles en impresora de 3D, lo que se procede es a producir un molde, y este molde nos sirve para hacer la parte termoformada con el material correcto, de acuerdo a las necesidades del usuario. Entonces, aquí usando, por ejemplo, impresión de extrusión con pellets en particular, se controla la porosidad que debe de tener el molde, de tal forma que la asistencia de vacío que se usa en termoformado no tenga problemas en acomodar el material en todas las cavidades como se requiere. Otro ejemplo que se ha usado, por ejemplo, este es más común en el área de motorsports, es mandril para
piezas de fibra de carbono, donde lo que se imprime es el mandril con estereolitografía, que es muy flexible. Entonces, una vez que la parte de fibra de carbón se completa y es curada, se puede remover la parte interior y reusarse para el siguiente componente. Otra alternativa que ha sido muy, muy exitosa para sellos, empaques y partes elásticas de alta temperatura o con requerimientos especiales de compatibilidad con químicos. No todos los materiales se pueden imprimir en 3D. Entonces, la solución que hay, que existe en esta industria es crear un molde con un material que en este caso se llama eggshell, que es un molde sacrificable que una vez que se inyecta el silicón al interior, una vez que se cura, se remueve, como lo dice su nombre, como cascarón de huevo, para poder sacar la pieza final y usarla en el vehículo. Esto ha sido muy útil para validar materiales, validar diseños antes de proceder a un herramental de producción de alto volumen. Ok, ahora mostrando algunos ejemplos de partes de nivel 2, que es para sustituir partes dañadas o que ya han sido fabricadas con procesos convencionales en el pasado. Aquí tenemos, por ejemplo, usando diferentes tecnologías, se pueden imprimir rejillas, ventilas, la parte frontal de un todoterreno. Tenemos el ejemplo en la parte derecha del slide, la compañía Braskem, que está usando la tecnología para hacer puertas y extensiones de salpicaderas customizadas para clientes como lo requieren. Entonces, esto ha sido muy, muy versátil, tanto en el área de conversiones, en área de vehículos coleccionables y así, donde el volumen no es tan alto, y esta es la mejor alternativa de producir las partes para uso final. Aquí, como pueden ver, reemplazar un componente de una manija para abrir las puertas desde el interior, se imprime con textura directamente para usarse en el producto. Otros ejemplos, reemplazar conectores eléctricos o cómo manejar o hacer un clamp de arneses eléctricos en áreas difíciles de accesar en el interior del vehículo, o por ejemplo fittings de conduits que son custom made o personalizados, y se ahorra mucho tiempo reemplazar simplemente con uno de estos tipos que se abre y se instala, para evitar remover todo el arnés eléctrico cuando se quiere cambiar solamente el fitting del conduit. Más ejemplos, ductos de ventilación o de enfriamiento, rejillas para el aire acondicionado, calefacción de interiores de vehículos. También, por ejemplo, tanques de reserva para fluidos de limpiabrisas o recuperación de fluido del radiador. En el lado izquierdo tenemos un ejemplo de un separador de partículas ciclónica que se utiliza como un prefiltro del filtro de papel, de tal forma que se extiende la vida del filtro del vehículo. Y estos separadores ciclónicos son autolimpiables y muy común usados en áreas de alta contaminación como off-road, construcción, agricultura, etcétera. También existen materiales especiales con características, por ejemplo, para alta temperatura, resistencia al fuego, o flexibles que pueden servir para sellos, empaques o conectores de unión entre ductos y tuberías. Pasando al siguiente nivel, ya cuando hacemos diseños funcionales, donde, por ejemplo, una ventaja es reducción del conteo de partes,
El ejemplo más común son radiadores e intercambiadores de calor, que en una sola pieza reemplaza componentes que tradicionalmente llevan cientos de tubos con infinidad de aletas disipadoras, soldaduras por estaño, que tienen más oportunidades de falla o de fugas. La manufactura aditiva ha traído esta ventaja de que en una sola pieza se hace todo el componente y se eliminan pasos de ensamble y se eliminan puntos de fallas. Otro ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, una válvula neumática con el manifold. En una sola pieza se incorporan los elementos como los spools de las válvulas, incorporado con el mismo manifold, de tal forma que se ahorran pasos de ensamble, sellos que pueden provocar fugas, todo porque está en una sola pieza, una eliminación de 15, que antes se requerían 15. En el lado derecho, un tubo de escape usado en Fórmula 1, se eliminaron 20 partes por una sola y aparte se mejoró bastante la calidad porque a la hora de soldadura manual de partes muy delgadas de metal, en este caso es titanio, mantener las dimensiones fue muy complicado, requerían soldar manualmente 5 o 6 piezas antes de obtener una con las dimensiones deseadas. A la hora de imprimirlos en 3D, salen exactamente como se requiere. Ejemplos de nivel 4, ya cuando tienen múltiples funciones beneficios adicionales a la hora de hacer la impresión en 3D. Tenemos ejemplos de partes donde el espacio está limitado para acomodar una parte normal. Aquí se tiene la ventaja de poder hacer intercambiadores de calor, por ejemplo, que están doblados, o acumuladores hidráulicos en espacios bastante reducidos, en vez de un tanque cilíndrico que ocupa espacio y requiere brackets especiales. Aquí simplemente se hizo un grupo de tubos de una sola pieza que conserva el mismo volumen que un tanque normal. El otro ejemplo, cómo reemplazar intercambiadores de calor que tradicionalmente son enfriados con aire forzado, usando, por ejemplo, fluido dieléctrico para enfriar componentes electrónicos de alta potencia, consolidando en una sola pieza 2 intercambiadores de calor. Eso reduce bastante el espacio y aumenta la eficiencia del producto. El otro ejemplo que ya se ha visto en muchas otras industrias es cómo aligerar el peso de componentes con optimización topológica. Esta opción se ha usado mucho en aviación y en aeroespacial. En automotriz se ha estado más enfocado al área de motorsports, donde reducción de peso tiene un valor bastante alto, pero en la industria ya de automotriz del consumo todavía no ha llegado los beneficios económicos para mantener esto como producción de alto nivel, pero para allá va la tecnología. Entonces es algo para tener en mente cómo aligerar el peso del vehículo, manteniendo su integridad estructural. La otra opción de optimización es incorporar canales para refrigerar el componente. Tenemos ejemplos desde moldes de inyección de plástico, donde el enfriamiento de la parte es más rápida y se reduce el ciclo del proceso. Motores, por ejemplo, motores en autos eléctricos que utilizan configuraciones especiales para enfriar el estator y proteger el estator de sobrecalentamientos, o incluso inductores o bobinas que tienen enfriado por líquido interno, de tal forma que se aumenta la capacidad de corriente que puede transmitir, porque el aislante que se utiliza para las bobinas no llega a los extremos de temperatura de crear daños. Son ejemplos de partes optimizadas ya a nivel 4 en madurez de manufactura aditiva.
La otra parte que se requiere tener conciencia es, para obtener todas estas ventajas se requiere también software especializado. Entonces, para el software especializado en áreas de manufactura aditiva, existen varias opciones. Aquí el ejemplo 3D Expert es una solución integral que no solo tiene la capacidad de preparar las partes para ser enviada a la impresión, a la impresora, para digitalizar el proceso de impresión, sino que también tiene módulos para optimización, reducción de peso, agregar texturas, agregar lárices. Es muy completo y son de estos softwares que en realidad hacen la diferencia de tener una exitosa impresión en 3D, porque tiene todo para predecir y preparar el archivo para impresión. El otro software que es muy popular en el área aditiva y en el área automotriz, perdón, por el hecho de que muchos componentes son de muchos años de antigüedad y no existen ni dibujos ni modelos. Se usa el proceso de ingeniería en reversa, pero el escaneo nada más nos da una parte de la solución, que es escanear la superficie de una parte como se capturó. Hay veces las partes están o dañadas, distorsionadas, o incluso es solo secciones de una parte que queremos recuperar. Con el software Geomagic Design X, esa información de escaneo se incorpora y se convierte a sistema CAD, que es paramétrico, de tal forma que se puede corregir y generar un modelo CAD que es más fácil de manejar y preparar para su impresión correctamente. Entonces, este es un software que ha servido mucho para la industria que requiere recuperar partes obsoletas o reconstruir partes obsoletas. La tercera rama de software es cómo eficientar la inspección. Entonces, con este software, Geomagic Control X, puedes escanear objetos y compararlos con su modelo 3D y te da en mapa visual las diferencias, cuáles están dentro de tolerancia, cuáles están fuera de tolerancia, y poder hacer una inspección de calidad dimensional más eficiente. Para terminar, quisiera compartir lo que mi compañía 3D System ofrece como soluciones para las aplicaciones en esta industria. Tenemos impresoras desde metal, de filamento y de pellets, estereolitografía, sinterizado láser, proyección digital, material jetting, etcétera. Hay más de 30 modelos de impresoras en 7 diferentes tecnologías aditivas para todas las gamas de opciones que se requieran. Y en cuestión de materiales, también tenemos más de 100 materiales disponibles para todas las plataformas, tanto para aplicaciones industriales como médicas, con bastantes opciones para todas las aplicaciones. En metales también tenemos más de 25 metales y cada año se están incorporando más, porque la industria está pidiendo más opciones de materiales, pero tenemos desde aleaciones de aluminio, pasando por cobre, por acero inoxidable, hasta superaleaciones de níquel y titanio. Y aquí, por ejemplo, simplemente podemos ver la combinación de usando el software adecuado con la impresora adecuada, se puede obtener la solución y con una aplicación efectiva. El otro servicio que 3D System ofrece es el asesorar para verificar que el diseño funciona para la aplicación, cuál sería la mejor tecnología que podría ser más efectiva para cubrir todos los requerimientos, y eso ayuda bastante para evitar la curva de aprendizaje cuando se hace por primera vez. Nuestro equipo de innovación de aplicaciones ya tiene más de 25 años haciendo este servicio, de tal forma que se ahorra uno bastante tiempo y la solución sale mucho más rápida. Para concluir, les doy las gracias por su atención. Entre nosotros en 3D Systems y nuestro socio
certificado Century 3D. Estamos a su disposición para aclarar dudas, comentarios y lo que necesiten en sus soluciones o en sus aplicaciones donde manufactura aditiva puede ayudar a resolver los problemas. Les agradezco y muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos los que están presentes, todos los que nos van a ver por nuestros diferentes medios de comunicación y nos vemos hasta la próxima. Que tengan buena tarde.